¿Por quién murió Cristo? ¿Por el pecado de todo el mundo o solo por los elegidos? El Señor Jesucristo es nuestro perfecto sustituto, quien pagó por completo con su muerte nuestra deuda por el pecado, resucitando entre los muertos. Pero una pregunta se nos viene a la mente, ¿por quién murió Cristo? ¿Fue su expiación en la cruz limitada para los elegidos, creyentes, únicamente o ilimitada para todo el mundo? Una cantidad de pasajes de la Biblia muestran claramente que Cristo murió por los pecados de toda la humanidad y quiere que todos sean salvos. Veamos entonces, ¿por quién murió Cristo? 1. Murió por todos. Así que, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Cristo Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida, Romanos 5:18. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, 1 Timoteo 2, 3-6. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, 1 Timoteo 4:10. Cristo no podría ser llamado el Salvador de todos los hombres si no hubiese muerto por todos y cada uno de ellos. 2. Murió por muchos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos, Mateo 8:28. No solo debe venir a nuestra mente como creyentes la idea general de que Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos, 1 Tim 2, 3-6, es decir, que Él es el Salvador de todos los hombres, incrédulos y creyentes, 1 Tim 4:10, sino también debemos recordar que Cristo en particular vino, para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Los muchos, en este contexto está hablando exclusivamente del mundo creyente. Esta afirmación fue hecha por Cristo a dos de sus discípulos quienes buscaban posición en el reino y el tema central era el servicio. 3. Murió por los impíos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, Romanos 5:6. ¿Quiénes son los impíos? ¿No son toda la humanidad? Claro que sí, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Entonces, Cristo sí murió por los pecados de todos los hombres. Si no fuera así el mensaje del Evangelio no sería buenas noticias para el mundo entero. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor, Lucas 2, 10-11, LBLA. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Cristo no podría ser el Salvador del mundo si no hubiera pagado por el pecado de todo el mundo. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, Juan 4:42. 4. Murió por pecadores. Fue en el estado de, aun siendo pecadores, que Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Todo creyente en Cristo debe acordarse que una vez estuvo perdido, muerto en delitos y pecados igual que los demás y que, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, Efesios 2, 1, 3b. 5. Murió por cada persona. Por la gracia de Dios Cristo gustó la muerte, por todos los hombres. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, Hebreos 2, 9. El limitar la expiación de Cristo a solo algunos es limitar el propósito salvífico de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, Tito 2:11. 6. Murió por el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, Juan 3, 16-17. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, Juan 6:51. Estas afirmaciones incluyen los pecados de todo el mundo inconverso, no solo los pecados de los que ya han puesto su fe únicamente en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra mundo se usa 80 veces en Juan, pero nunca en su contexto gramatical histórico literal significa los elegidos.
1. Muchos quieren argumentar que Cristo no murió por todas las personas, sin excepción, todos, sino por todo tipo de personas, sin distinción entre razas, sexos, etc. Pero el significado de mundo aquí gramatical y literalmente es todos. La Biblia no puede ser más clara. Porque Dios sujetó a todos, tanto a judíos como gentiles, en desobediencia, para tener misericordia de todos. Romanos 11:32. 7. Murió por todo el mundo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 1 Juan 2:2. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. 1 Juan 4:14. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 2 Corintios 5:19. De Cristo, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10:43. 8. Murió por toda la nación de Israel. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Juan 11, 50-51. La frase, por la nación, incluye a toda la nación de Israel, incluyendo los judíos que nunca creyeron en él para ser salvos. El día de la expiación como figura del sacrificio de Cristo, se celebraba en el At una vez por año y se celebraba en representación de toda la nación judía. Éxodo 30, 1-10, Levítico 4. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre del sacrificio y representaba a todos y a cada uno de ellos ante Dios. Es más, los judíos incrédulos en Capernaum que rechazaron a Jesús como Mesías, merecerán mayor condenación en el infierno que los incrédulos de Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué? No porque Cristo no hubiere muerto por ellos, sino porque aun viéndole en persona no creyeron en él como Mesías. Mateo 11, 23-24, Juan 1, 11-12. 9. Murió por la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hechos 8:28. Aquí de una manera específica se nos presenta a todos los creyentes de la dispensación de la iglesia como los ganados por su propia sangre. Somos la esposa de Cristo, la cual él compró con su propia sangre. 10. Murió por las ovejas. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. En esta ilustración Israel aparece como el redil original por el cual el Cristo, el Mesías, como el buen pastor, moriría predicho por los profetas, los salmos y la ley. Is. 34, Y 1-20, Sal 100, Isa. 53, 6-8, JN 5-39, 46-47, 6, 43-45, LC 16, 29-31. Gloria a Dios. Ahora por medio de la proclamación de su evangelio, Cristo, el Mesías, está llamando a otras ovejas que no son de este redil, a los gentiles, a que por la fe en él seamos parte de su rebaño. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y un pastor. Juan 10-16. 11. Murió por los que niegan a Cristo. El Señor Jesucristo compró con su sangre a los falsos maestros que le niegan a él y que serán destruidos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, agorazó, redimió o compró, LBLA, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2 Pedro 2, 1. Claramente este versículo nos dice que Cristo tuvo que haber muerto por todos los hombres, aun por los que no creen en él para ser salvos. Si las personas perecen sin Cristo en el infierno, no es por la falta del amor sacrificial de Cristo, o por la falta de su propiciación redentiva por sus pecados, lo vimos en 1 JN 2, 2, sino por la falta de arrepentimiento, al no creer, confiar, únicamente en él y su obra consumada en la cruz para su salvación eterna. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3, 9. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 2 Tesalonicenses 2:10.
En 1 Pedro 2, 1 la palabra literal, rescató, agorazó, redimió, compró, LBLA, es la misma palabra griega que se usa en el contexto de Apocalipsis 5, 9 para referirse a la redención de los creyentes, nos has redimido, agorazó, comprado, para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Las personas que niegan a Cristo perecen en el infierno no por la falta de provisión por sus pecados en Cristo, sino por su incredulidad que les impidió apropiarla. La muerte de Cristo y su propiciación redentiva es suficiente para todos los hombres, 1 Tim 2, 6, 2, 9, 1 JN 2, 2, pero es eficiente solo para los que creen. Este es un fuerte argumento a favor de la expiación ilimitada, el punto de vista de que Cristo murió por todos, y en contra de la expiación limitada, el punto de vista de que Cristo murió solo por aquellos a quienes luego salvaría. 12. Murió por todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, Isaías 53, 6. Esta profecía fue dada a Israel como nación acerca de los sufrimientos y expiación del Mesías. En este contexto Cristo, el Mesías, moriría específicamente por toda la nación, no solo por los que creerían en él. El día de la expiación como figura ilimitada del sacrificio de Cristo por toda la nación de Israel se efectuaba cada año por la expiación del pecado de todo el pueblo, pero únicamente se beneficiaba, salvaba, el que personalmente creía, ponía su confianza, en él. A lo suyo vino, a morir por todos, y los suyos, Israel en su mayoría, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, Juan 1, 11-12. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, no será avergonzado. Romanos 9, 31, 32. 13. Murió por mí también. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2 y 20. Pablo aquí específicamente dijo que Cristo murió por él personalmente. ¿Lo podrás decir tú? No es suficiente el saber que Cristo murió por el pecado de todo el mundo para ser salvo. Solo serás salvo, si como Pablo, tú has puesto tu confianza, fe, personalmente en él y en su obra consumada en la cruz. Conclusión. La muerte de Cristo fue por todos los hombres, por tanto fue ilimitada. Él murió por los creyentes, algunos de los que le pueden ofender, 10 y 29, y aún por los no creyentes que le rechazan a él, 2 P2, 1, 1 JN 2, 2. Legítimamente, por esta razón, es que su iglesia puede ir con toda confianza y poder del Espíritu Santo por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, Marc 4 y 15. Pablo dijo claramente, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, Romanos 1 y 16. El Evangelio son las buenas noticias de Cristo para toda la humanidad. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15, 3b4. Podríamos decir correctamente que la intención de Dios en la muerte sustitutiva, penal y vicaria de Cristo junto con su resurrección fue hacer una provisión para la salvación de todos los hombres. Si las personas se pierden en el infierno no es por la falta de la provisión, sacrificio, perdón o propiciación de Cristo, pues Cristo ya murió y resucitó por ellos. Si se están perdiendo es por dos razones sencillas. Una, porque aún no han oído la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio de Cristo, para creerlo, Ro 10 y 14, 17, o 2, porque habiéndolo oído lo rechazaron, JN 3, 19-20, 36, 8 y 24, 2P2, 1. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, 1 Corintios 1 y 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3, 16-18. Maranata. Carlos Telles. ____________. Referencia. 1. No hay ninguna razón viable dentro de este texto y su contexto para suponer que mundo se use en un sentido especial o limitado.
Algunos gramáticos clasifican el uso de mundo aquí como una construcción monádica, ver, por ejemplo, James A. Brooks y Carlton L. Winberry, Syntax of New Testament Greek, pp 73, 74, quienes también citan 1 Corintios 4 y 10 y Juan 3 y 31 como otros ejemplos de este uso, porque el mundo es un todo indivisible, lo único que existe. Entonces la construcción monádica no puede estar sujeta a una división de la raza en elegidos y no elegidos. Es una unidad única e indivisible. Por lo tanto, no puede haber predestinación del mundo en cuanto al destino. M.L. Lavender sobre Juan 3 y 16 en su LNT, nota A. Juan 1, 9, 29, 4 y 42, 1 Juan 2, 2, 4 y 14. ¿Por quién murió Cristo? ¿Por el pecado de todo el mundo o solo por los